SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo. La invasión rusa de Ucrania también toca el básquet. La Euroliga se reúne en estos instantes con todas las opciones sobre la mesa. Varios jugadores y entrenadores no rusos abandonan los equipos rusos en los que juegan. El caso más significativo es el del georgiano del CSKA Shengelia, pero hay como una decena más. Eso sí, no todo es guerra. Hay un gran protagonista a la espera en Málaga, una crisis del Real Madrid que analizar, el regreso de la NBA tras el All-Star y la Euroliga, en donde avanza el Perfumerías Avenida en la parte femenina. Ahora os cuento, porque si vosotros estáis preparados, nosotros estamos listos ya. 16 seconds left. Bulls down one. Michael against Russell. 12 seconds. 11, 10. Jordan a drive. Hangs. Fires. Yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness. It's time for me to make a move, and I know what I gotta do. Play Basket 'Cause I got everything. con Francisco José Delgado. Got a plan I'm sticking to. Cadenaser.com. Pues sí, aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Play Basket. Estáis en el 36º episodio de la 13ª temporada, lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Cuando estaba en pleno apogeo la pandemia, no queríamos convertir esto en Play COVID, pero comprendíais que era inevitable no hablar de sus conexiones con el básquet. Con lo que está ocurriendo en Ucrania, pues la verdad nos pasa un poquito lo mismo. No va a ser esto Play invasión rusa, pero es obvio que el básquet, como cualquier aspecto de la vida, no permanece ajeno a lo que está pasando. Hay 3 derivadas que os cuento de cómo está en tema. La principal afecta a la Euroliga, que al ser competición por toda Europa, pues claramente tiene que tomar medidas con respecto a lo que está pasando. La principal medida es que ahora mismo, a la hora que grabamos este episodio, están reunidos los fundadores de la Euroliga para saber qué se puede hacer. Porque, en principio, lo que había pasado es que se habían suspendido los partidos en suelo ruso de los equipos en Rusia. Ni CSKA, ni Zenit, ni UNIC iban a jugar encuentros en casa hasta nueva evaluación. El tema traía problemas, claro. El primero, que al Barça ya le aplazaron el partido ante el CSKA y que ya era difícil encajar eso en el calendario. El segundo, que con el bloqueo aéreo de media Europa a los vuelos de Rusia era difícil encontrar país para que hubiera cancha neutral. Parece que quedarían Serbia y Turquía, pero es un lío tremendo en el calendario. Y el lío es mayor porque hay equipos rusos donde sus extranjeros han dicho que juegue con ellos Rita. El caso del CSKA de Moscú, en donde jugadores como Shengelia, Grigionis, Lumber y Voigtman han abandonado el equipo del ejército, contra el que en teoría tiene que jugar el viernes el Real Madrid, en donde, insisto, habría problemas de cancha, y también para encontrar jugadores, porque Bolomboy y Clayburgh también habrían abandonado el equipo. Además, en el Zenit se dice que Napier y Kuzmiskas habrían sido los primeros, pero que se irían más jugadores y técnicos, incluidos el español Xavi Pascual. Y de Estados Unidos incluso ya llegaba la noticia de que las jugadoras americanas de la WNBA que juegan en Rusia están pensándose si romper de forma conjunta todos los contratos. Bueno, como os decía, como la vida es así, desde las 3 de la tarde del lunes están reunidos los equipos de la Euroliga para decidir qué hacer. Y ahora mismo, aunque sea una especulación, yo puedo contar lo que creo que va a pasar. La Euroliga va a decir que las condiciones alrededor de los equipos rusos hacen imposible una participación normal por no poder encontrar canchas neutrales a las que volar, por restricciones de contratos y demás, y por la anulación de contratos de esos equipos. Eso va a sacar, en principio, a priori, si todo acaba yendo como cuentan, a los equipos rusos de la competición. Eso llevaría a la anulación de los resultados de todos los clubes contra los equipos rusos y a la reconfiguración de la clasificación. Pero ahora mismo creo que es lo que va a pasar, porque la reunión de la Euroliga sigue en marcha y todavía no ha concluido. Encima, la Euroliga quiere cambiar la sede de la Final Four y llevarla de Berlín a Belgrado. Y por problemas en el pabellón serbio habría que adelantarla una semana, con el que ya el calendario no cabría ni de perfil. En fin, así está la cosa ahora mismo, en el instante en donde nos ponemos a grabar este episodio de Play Basket. Con cualquier novedad os contaríamos. Y entre tanto, la selección ucrania de baloncesto está a punto de abandonar España tras jugar el jueves en Córdoba contra nosotros. España ganó el encuentro, que es lo de menos. Lo demás es que no encontraban medio de regreso a su país y hay jugadores y técnicos que han pasado 4 días desesperados en un hotel de Madrid por todas las noticias que les llegaban de su patria y la verdad, a nadie puede extrañar. José Antonio Duro acaba de llegar de ese hotel que han dejado para realizar un viaje de regreso a Ucrania, intuyo,
de lo más sentido y complicado, Duro. Desde luego, muy difícil, van a tener que volver a Ucrania, ya es inminente, ¿eh? De hecho les hemos visto salir de ese hotel a las afueras de Madrid, en Barajas, cerca del aeropuerto, donde se han hospedado desde que llegaron de Córdoba hace unos días. Me ha llamado la atención sobre todo las caras y los gestos de los jugadores del combinado ucraniano. Han pasado unos días muy duros en Madrid, algunos de ellos pues evidentemente con familia en Ucrania, la mayor parte de ellos con familia en Ucrania, y algunos otros pues ya han abandonado esa expedición. Es el caso del jugador de Gran Canaria, Pustovi, que ya está en la isla, pero en torno a 10 miembros de la expedición que en la tarde de este lunes han encontrado la salida, una salida en avión que veremos a dónde les lleva, pero cuyo destino seguro es Ucrania. Gente joven, agradecida, que ha pasado estas horas en Madrid con los gastos sufragados por la Federación Española de Baloncesto, y te hablaba de un gesto, el de todos los jugadores de la selección ucraniana y cuerpo técnico incluido, agradeciendo sobre todo al personal del hotel con el que han tratado estos días y también al personal de la Federación Española, que lo dicho, ha sufragado los gastos del equipo de baloncesto ucraniano en Madrid. Qué menos que ayudar, pero está bien el detalle tanto del hotel como de la Federación Española con la selección ucrania de baloncesto. Y sirva este mensaje de nuestro seleccionador Sergio Scariolo para entender para qué puede servir nuestro deporte en estos casos. El deporte une a las personas y el deporte permite de entender que la competición está en una cancha de baloncesto, de fútbol, de balonmano, de rugby, lo que sea. Y que esa es la real competición, el máximo de la fisicalidad que permite, ¿no? Permite las relaciones correctas entre seres humanos. Así que, repito, utilizar en cierto sentido el deporte para lanzar mensajes de cohesión, de fraternidad, de apoyo, es una forma a lo largo de los años que ha tenido su poder, ha tenido su fuerza, ha tenido su efecto incluso. Así que yo creo que el deporte no se tiene que esconder, no tiene que decidir de desaparecer, sino que tiene que hacerse fuerte, y porque es uno de los pocos terrenos de la vida en el que los valores positivos salen a relucir con facilidad y de manera muy evidente si uno tiene los ojos limpios para verlos. Cohesión deportiva ante la sinrazón. El tope de la sinrazón es la guerra, y a partir de ahí podemos deducir todos. Ya veis que todo gira en torno a lo que es noticia ahora mismo en el mundo, pero bueno, prometo baloncesto un poco en estado puro, como dice el lema del programa también, que eso pasa por comentar, por ejemplo, la crisis post-Copa del Real Madrid. Todo lo que está pasando en la NBA tras el All-Star, con Kyrie Irving como noticia, con la situación límite de los Lakers tras la humillante derrota ante Pelicans como noticia, y con la remontada de Doncic ante Curry para que los Mavs se llevaran el partido ante Warriors tras ir palmando por más de 20 como noticia. Y pasa también por las noticias femeninas, con el temporadón de Avenida en Europa y el tropiezo de Unigirona que le ha mandado a la Eurocup. Y contadas las noticias, os cuento ya que nos está esperando un protagonista al que le ha pasado una cosa curiosa. Ha estado menos de un mes en el paro porque le despidió un equipo y ha cogido otro, digamos, en un Play Plus. Así que vámonos a Málaga. No es muy común que a un entrenador le despidan de un equipo y menos de un mes llamen a su puerta para entrenar a otro, digamos que como mínimo de la misma categoría. Eso le ha sucedido a nuestro protagonista, que ha cambiado Andorra por Málaga, casi en un abrir y cerrar de ojos. Y el cambio supongo que es grande y la historia lo suficientemente chula para que la contemos con él en Play Basket. Ivonne Navarro, entrenador, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo le va la vida en Málaga? Bueno, pues te iba a decir que me hace falta menos ropa de abrigo, pero ahora precisamente llevo la misma que en Andorra, porque no está haciendo muy buen tiempo tampoco. El que haya escrito el guión de este 2022 lo está petando, porque vaya año en todo, ¿eh? Si alguien le cuenta que le va a pasar esto hace un mes y medio, ¿qué le hubiera dicho? Pues debe ser discípulo del que ha escrito la historia de la humanidad últimamente, porque sí, es un poco todo locura y, bueno, algo muy inesperado, ¿no? Uh-huh. Voy a ponerlo, o pongámoslo entre ambos en orden rápido. ¿Cómo fue su salida de Andorra? Bueno, pues a nivel ya no profesional, sino personal, muy dura. Era mi cuarto año allí y, absolutamente integrado en lo que es el país, en el club, pero bueno, este mundo es así. Cuando puede que compitas muy bien, puede que estés bien, pero si no ganas,
pues esto es deporte profesional y te hace falta ganar, ¿no? Y bueno, pues el club pensó que hacía falta un cambio para ver si cambiaba un poco la dinámica del equipo, a pesar de que el trabajo era bueno y que el juego, pese a los problemas que podíamos estar teniendo de lesiones, ¿no? Después de por segundo año prácticamente consecutivo, pues estaban haciendo mucho daño, pero hacía falta, como decía, ese cambio, ¿no? Y bueno, pues deciden cambiar de entrenador. Ujú. Más que dejar un equipo fue dejar un proyecto, una familia. Sí, seguro. Bueno, la perspectiva que se tiene la gente de mi entorno desde fuera era que nadie se lo podía creer, ¿no? Porque, bueno, pues estábamos allí por cuarto año consecutivo, acababa en verano contrato, y habíamos tenido peores momentos, sobre todo los 2 años anteriores con el tema de la pandemia y aquella plaga de lesiones que tuvimos consecuencia del virus seguramente. Bueno, pues habíamos salido de aquello, ¿no? Pero bueno, 5 victorias, empiezan los nervios, el descenso a solo 2 partidos y bueno, es un equipo y un club que evidentemente no está acostumbrado a verse ahí abajo como no lo están otros, ¿no? Y bueno, pues toman una decisión que espero que les salga bien, sin duda. Faltó paciencia, sobre todo viniendo de donde venía y con un proyecto a 4 años que usted había sacado adelante de una manera muy satisfactoria. Bueno, me parece injusto hablar ahora de si faltó paciencia porque parece que culpas a los directivos, ¿no? Ahí al final yo creo que cada uno tiene que asumir su parte de, no voy a decir culpa, pero sí de responsabilidad, y la mía era que el equipo no estaba obteniendo los resultados que tenían que obtener, ¿no? Yo creo que tenemos un inicio de liga con 3 partidos fuera y 1 en casa con el Madrid, que nos llevan a un 0-4. Creo que, bueno, 4 jugadores importantes del quinteto titular son nuevos en la liga, y yo creo que no hago un buen trabajo de preparar mentalmente, especialmente a esos jugadores, para lo que es la Liga ACB, ¿no? Y eso nos pasa esa factura. Ya cuando empiezas 0-4 en una liga como la Liga ACB, que todos los partidos son difíciles, que cuesta mucho ganar, bueno, pues a pesar que de que de los 4 siguientes ganamos 3, ¿no? Bueno, pues ya vas arrastrando eso, ¿no? Y parece que tienes esa espada de Damocles, que el momento que pierdes un partido que no debes, tienes que recuperarlo pronto, porque si no estás en problemas, ¿no? Y esa sensación la teníamos todos, ¿no? Con lo cual, hablar de falta de paciencia, bueno, yo creo que es injusto. Hay que hablar de que todos no hicimos las cosas como nos hubiera gustado, o al menos el resultado de lo que hicimos no fue el que nos hubiera gustado. Cómo mola hablar con un entrenador así. Y luego, ¿cómo se gesta su llegada a Unicaja? Bueno, pues mira, yo había hablado con mi agente y además, bueno, me tenía decidido que me iba a mover, quería ir a ver a gente trabajar. Bueno, me invitó a ir a Belgrado una semana para ir a ver entrenar, bueno, los equipos de Belgrado, ¿no? Pues a Estrella Roja, al Partizan, al Mega, además el del torneo junior de la Euroliga. Bueno, iba a ir a estar con Vasilis Spanoulis, que lleva un grupo de jugadores jóvenes griegos que están participando en ese campeonato. Bueno, iba a ir a Múnich a ver trabajar a Trinchieri. Bueno, me iba a mover, ¿no? Ir a Estados Unidos. Y bueno, iba cerrando viajes, iba cerrando cosas, y de repente, pues el domingo, no sé exactamente el día siguiente de que ellos pierden contra Zaragoza, bueno, pues me llama el club, bueno, me explican la situación, y bueno, la verdad es que no es de eso, que no te hace una ilusión tremenda por la situación en la que estás tú, que todavía estás, bueno, pues recuperándote un poco de un meneo que te ha dado la realidad, ¿no? Y el mundo profesional, y bueno, te quedas un poco así. Además ya tenía todo más o menos en mi cabeza planeado. Mi familia se iba a quedar en Andorra, pero yo no podía seguir allí, tenía que salir allí porque aquí es muy pequeño, vivo a 200 metros del pabellón, es decir, no salía de aquel bucle, ¿no? De ver a los jugadores en la calle, de ver a la gente del club, de pasar por allí delante todos los días. Y bueno, me estaba haciendo daño en la cabeza esto, ¿no? Entonces, bueno, me iba a marchar, y de repente llega esto, y bueno, lo hablo con la familia, porque al final yo quería que se quedase en Andorra, el niño está en el colegio, no quería cambiarlo ahora, y bueno, al final decido cogerlo porque creo que es una oportunidad única, ¿no? Venir a un club como Unicaja. Y es verdad que el primer día, cuando usted se lleva toda la plantilla a comer.
Sí, llego el miércoles y el jueves a la mañana ya tengo una especie de un pequeño diagnóstico de cómo está el equipo. Y cuando dirijo el entrenamiento el jueves a la mañana, pues además habían perdido en último segundo en Ucrania contra el Prometei. Bueno, ya ves un poco cómo están las caras, cómo está el ambiente. Muy parecido a lo de Andorra, por cierto, con lo cual no era complicado saber cómo estaba el equipo. Y bueno, pues sí, entramos el jueves y después nos vamos a comer porque el equipo estaba muy triste. Realmente estaba un equipo, hablando claro, jodido, ¿no? Jodido por la situación. ¿Y cómo se anima un equipo? ¿Y qué se encuentra usted en esa comida? ¿O qué se puede contar de una comida así? Bueno, una comida así lo que intentas es que no se hable de baloncesto, que se hable de cosas, que cada uno cuente cosas que el resto no conocen, que se diviertan, que hablen, que se rían, que desconectar un poco del baloncesto. Y yo evidentemente pues tomar nota, ¿no? de cómo son los chicos, porque no los conoces como jugadores, pero no los conoces como personas, ¿no? Y bueno, lo que había intentado hacer en mi equipo anteriormente y que ya pues no tenía mucho más recorrido, porque al final muchas veces lo que haces en el equipo en el que estás y lo que haces en el equipo al que llegas es lo mismo, pero el efecto no es el mismo, ¿no? Al final la voz que te habla, cómo te hablan, lo que te dicen, el mensaje, es distinto y eso ya genera un cambio. Y en esa comida pues lo que hacemos es intentar que sea una comida de amigos y hablar de cosas que no son el baloncesto. Sin querer entrar en hacer de más o de menos, ¿nota diferencia entre clubes, entre Morabanc y Unicaja? Sí, hombre, evidentemente. Yo creo que Andorra es un club pequeño, como lo es el país, con una ambición de crecer y de crecer enorme, pero también, pues limitada por el tamaño de país que es, por el tejido empresarial al que puedes acudir para ganar sponsors. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Aquí, pues estamos hablando de una ciudad como Málaga, muy grande, volcada con el equipo, el aeropuerto. Ya te digo que esa es la principal diferencia. El aeropuerto, que está a 5 minutos en coche del pabellón, y en Andorra pues tienes que coger todos los días 3 horas de autobús para ir a Barcelona. Sí, hombre, sí que hay diferencias, ¿no? El pabellón, 12.000 tíos, hay muchas diferencias. Ni mejor ni peor, como decías tú, pero hay muchas diferencias, sí. ¿Ha pensado lo que puede ser esta temporada jugar contra Andorra en el banquillo rival? Creo que es... 10 de abril. Ya está. Pues entonces, ¿para qué voy a hacerlo yo? Ya te lo he dicho. Bueno, sí, va a ser muy especial, está claro, ¿no? Hubiera sido peor para mí jugar en Andorra, seguro. Pero sí que va a ser especial. Yo, les tengo mucho cariño a todos los jugadores, al staff, y saben que les deseo lo mejor. Hablamos mucho por teléfono, me mensajeo con los jugadores porque, algunos los he tenido 4 años. Ya, claro. Entonces ya las relaciones van más allá de jugador-entrenador, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pues la madre de uno, el hermano de otro, los críos del otro, son más cosas. Y por encima de entrenador-jugador pues están las personas, ¿no? Y que siempre les deseas lo mejor. Lógico. Ha dicho, tenemos de Unicaja una buena plantilla, pero falta un poquito de mala leche. ¿Eso, Ivonne, dónde se compra? Porque no... Pues eso se compra en el mercado, pero ahora es no es el mejor momento. Bueno, yo creo que igual está, pero está latente, es decir, no está activo, ¿no? Igual hay que despertarlo, igual sí que creo que no es una plantilla a la que le falte carácter. Ya. Creo que sí que hay jugadores que tienen carácter, creo que sí que hay jugadores que son muy competitivos, pero creo que hay que fomentar eso, ¿no? Hay que despertar un poco el colmillo, ¿no? El tener un poco más de malicia, de mala leche, de ser más aguerridos. Bueno, si no sale, pues habrá que inocularlo, como digo yo. ¿A Black Motum le ve mala leche, por ejemplo? Sí, podría ser. podría ser. Vale, bueno, lo dejamos ahí con Brock Motum y ya está. Que la gente puede deducir perfectamente. ¿Cómo? No lo conozco al chico, pero vale. Bueno, puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo está Rubén Guerrero? Bien, nos dio un susto, ya. Pero ahora está un poco mejor, Vale. Una cosa, la FIBA Champions
¿Les ha dicho qué va a pasar con el partido en Cluj? No nos ha dicho nada. En principio nosotros jugamos el sábado día 5 contra Murcia y el día 6 volamos para allí. Es Con lo cual, 200 kilómetros de la frontera de Ucrania, me dicen. Sí, en principio no nos han comunicado nada. Pero bueno, está claro que ahora mismo es algo que nos afecta a todos, no a los deportistas. A los deportistas es lo de menos, ¿no? Creo que estamos todos un poco expectantes y preocupados con lo que está pasando. ¿Da cosa irse a una zona cercana a una invasión y a una guerra? Sí, bueno, ya da cosa cuando ves ciudades en las que has estado para jugar, ¿no? Ya. Como Kiev, como Mariupol, como zona de Donetsk, y la ves como está. Y yo creo que esto de ver una guerra como, bueno, ya pasó en la del Golfo, ¿no? Uh-huh. Que no es como antes que te contaban la guerra, no, ahora la puedes ver en televisión y en color. Y yo creo que no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque bueno, parece que es una película y que es una cosa que pasa muy lejos, pero no pasa tan lejos, está aquí al lado, ¿no? Y bueno, yo creo que yo al menos estoy bastante preocupado con esto. Yo también. Y creo que cualquier persona sensata lo está. Lo que pasa es que, claro, el ver imágenes de manera continua hace que a lo mejor las imágenes nos impacten menos, cuando realmente la situación es impactante y preocupante. Pero bueno. Sin duda, sí. Bueno, se nos cruza el deporte, la vida y todo, pero quiero terminar hablando de deporte y de futuro. ¿Qué le gustaría que dijeran de Ivonne Navarro y Unicaja a final de temporada? Bueno, me gustaría que dijeran que el equipo ha recuperado el estatus que corresponde por el club que es y que vuelve a estar entre los mejores. Uh-huh. No es poca cosa, pero no es fácil de conseguir. Las cosas como son. Sin duda, sí, así es. Ivonne, muchísimas gracias por estar en Play Basket. Como siempre ha sido una charla chulísima y le agradezco el ratito con nosotros desde el Día de Andalucía, que el Día de Andalucía lo han celebrado entrenando, ¿no? Sí, hombre, doble sesión. Pues vaya para celebración. Sí, para honrarlo. Y tanto, mira, el trabajo honra, desde luego, los días. Coach, muchísimas gracias por estar en el Play Basket. Gracias a ti. Un abrazo muy grande. Hay conversaciones que alimentan como un banquete y esta es de esas. Bueno, vamos avanzando en este Play Basket con cosas que seguro os van a merecer también la cena. Ni os mováis. Comenzábamos este episodio de Play Basket diciendo que estaba reunida la Euroliga y que se esperaban decisiones que podían llegar a ser la suspensión o la expulsión de los equipos rusos de la competición. Comunicado oficial de la Euroliga: se suspende la participación de los equipos de la Federación Rusa tanto en la Euroliga como en la Eurocup. Medida que afectaría a CSKA de Moscú, Unit Kazán y Zenit de San Petersburgo en la máxima competición y al Lokomotiv Kuban Krasnodar en la segunda competición del baloncesto continental. Punto 2. Se va a seguir la evolución de la situación en caso de que la situación que es la invasión de Rusia de Ucrania, no evolucione favorablemente. Se anularán todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos para configurar la clasificación tanto de la Euroliga como de la Eurocup. Javier Saisó, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pacojo? Compañero de Movistar, Lalo Alzueta, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Pacojo. Compañero del País, Faustino Sáenz, muy buenas. Muy buenas. Pues como es a bote pronto y es de ahora mismo, pues tengo que preguntar qué os parece, así para empezar. Bueno, pues si quieres empiezo yo, Pacojo. Yo creo que se ha impuesto la lógica. Era muy difícil buscar una solución a este tema porque, bueno, pues la posibilidad de jugar en pista neutral, además con las decisiones de la Unión Europea y todo, pues hacía que los equipos rusos lo tuvieran realmente muy complicado, al margen de la pérdida progresiva de jugadores y todo el tema. Y por tanto yo creo que se impone la lógica, ¿no? Es decir, es evidente que por ejemplo en la Euroliga pierde a 3 equipos que podrían estar tranquilamente entre los 8 primeros, sobre todo el CSKA, y Lokomotiv lo mismo en la Eurocup, pero lógicamente manda la situación y por tanto yo creo que es absolutamente lógica esta decisión. Lalo. Bueno, en el momento en el que yo tuve la oportunidad de estar dialogando los días previos, cuando no se sabía si se iba a viajar o no, con gente del club, del Fútbol Club Barcelona, que estaban muy preocupados por el tema de las garantías, ¿no? Es decir,
Estamos hablando de entrar y salir de un país con un espacio aéreo que ahora oficialmente a esta hora ya está cerrado, no se va a dejar aterrizar ningún vuelo que venga procedente de Rusia en ninguno de los países, y luego esto hay que hacer un poco de memoria, abuelo Cebolleta, pero vivimos algo parecido con la guerra de los Balcanes, con toda esa disgregación de países, unos no reconocidos, unos sancionados, otros no, otros que aparecían nuevos, y bueno, hasta que se sepa un poco qué ocurre y qué garantías se pueden dar, porque repito, aquí lo que estamos hablando de profesionales que saben que cruzan una frontera, pero nadie les garantiza que la vayan a volver a pasar, o que ese pasaporte ya sirva, o que lo reconozca Rusia. Es que las implicaciones y las ramificaciones son infinitas, y creo que lo más sensato es decir, bueno, vamos a parar, y de momento esto se queda en fuera. Faust. Sí, firmo debajo. Yo creo que es inevitable, y creo que ante una situación como la que estamos viviendo, el deporte no compite ni debe hacer geopolítica ni entrar en estas circunstancias, y cualquier decisión contundente que vaya en la dirección de imponer la lógica y de que no se entre en esas disquisiciones me parece inevitable. Es verdad que pagan los deportistas de estos equipos, como dice la propia Euroliga en el comunicado, pero me parece que la decisión está a la altura de lo que está sucediendo y que debería haber llegado incluso antes. También te digo, Faust, que por ejemplo había equipos en riesgo de no poder presentar jugadores porque la diáspora del CSKA o del Zenit de San Petersburgo estaba siendo de un goteo incesante de renuncias a los contratos en las últimas horas, ¿eh? Claro, sin duda, porque la situación a la que sometes a los deportistas también que están en aquellos países, en Rusia en este caso, es una situación complicada. Cada uno tiene sus sensibilidades, y me parece que ante una situación de esta dimensión elijan marcharse por su seguridad, por la seguridad de sus familias, por su pensamiento político y por su situación como ciudadanos, simplemente. Entonces, si empiezas a sumar pues eso, el cierre del espacio aéreo, como comentaba Saiso antes, la situación personal de las familias de los jugadores, es insostenible. No se puede participar en una competición que tenga tantos condicionantes, y bueno, los equipos rusos salen perjudicados, pero la situación es la que es, y la decisión a mí me parece inevitable. Y luego, Xavi, estaba también la derivada del calendario, que por ejemplo al Barça le habían suspendido el partido contra el CSKA, y el Barça ya veía que no sabía dónde iban a ponerle los partidos porque no había calendario que ajustar. No, es que además, claro, es que este era otro problema efectivamente añadido, porque quizás nos hacemos pesados, pero insisto, es que el Barça va a jugar 13 partidos en marzo, ¿no? Sí. O sea que, y claro, y el abril, pues bueno, porque lo dejamos, no pasamos la página, pero en abril, pues fíjate tú, y digo el Barça como puede ser el Madrid, en fin, los equipos que juegan todo, ¿no? Entonces, claro, el Barça pensaba, bueno, ¿dónde vamos a jugar este partido? Y el del Zenit, y cómo, porque están muy preocupados, lógicamente, ¿no? Como decía Lalo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto le no diré que aligera, pero sí que al menos deja claro el horizonte. Pero bueno, el Barcelona seguirá jugando todos estos partidos el mes de marzo, pero en ese sentido sí que lo deja claro, ¿no? También había equipos como Zalgiris o Asvel Villeurbanne, Lalo, que decían que de ninguna forma iban a jugar ni en cancha neutral ni en ninguna cancha contra los rusos. Es decir, ha habido una posición de fuerza, supongo que de varios equipos en voz alta y de otros en voz baja y en privado, que supongo que ya no ha hecho más remedio que tomar esta decisión. Sí, que se hace ingobernable. O sea que ahora se viene una batalla legal, porque hay que recordar que Euroliga al final es de sus socios, ya, y de una serie de clubes que concurren y que en principio cumplen las condiciones que les requiere el formato que han tenido a bien en común darse, y ahora pues entra una batalla legal que tiene que ver con los contratos de los jugadores, que por cierto no están amparados por un paraguas como la NBA, ¿no? O sea, no es la competición la que garantiza sino que esa gestión queda en manos, pues como en España, de los clubes interesados, que son los que pagan. Con los derechos de televisión, porque ahora mismo es una competición totalmente distinta, con otro escenario de derechos de televisión, con otro escenario de ingresos, con otro escenario de patrocinadores. Refiero que van a tener bastante trabajo los bufetes de abogados, porque es una situación, pues eso, tan anómala como es una invasión por parte de un país a un tercero, como es una guerra en pleno corazón de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues
hay mucha incertidumbre. Pero yo creo que lo que se ha hecho es lo mínimo que la sociedad, que es al final la que sostiene este producto de entretenimiento, demandaría, ¿no? Aunque solo sea por estética. También te digo, Faust, que en la Euroliga están haciendo un máster de incontingencias realmente increíbles, porque el año pasado el COVID, este año la invasión rusa. Quiero decir, están tratando de sacar la competición adelante como pueden y de la mejor manera posible, sabiendo que, entre comillas, son unos escenarios absolutamente inesperados por todos, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una competición que abarca 10 países, igual que la temporada pasada, la anterior, resultó inabarcable armonizar las desescaladas en esos 10 países para poder finalizar el torneo, y llevó a una cancelación histórica. Pues ahora nos encontramos con que de esos 10 países, uno de ellos, que aporta 3 equipos y 3 equipos importantes, y este año en la parte alta, pues se mete en una situación como esta y vuelve a pagar el pato el ámbito deportivo, ¿no? Que es imposible armonizar una competición en estas circunstancias, como decíamos antes, pero cualquier medida que vaya orientada a presionar en esa misma dirección y que pueda incluso mover sensibilidades dentro de la propia Rusia para de alguna manera que se imponga el criterio y llegue la paz, pues bienvenida sea, aunque eso haga que salte por los aires la competición en este caso. Y luego dímelo, Xavi. Perdona, es que igual es una pedrada, pero yo al margen de la decisión que es totalmente, como decía antes, lógica, es que hay que tener en cuenta, y por eso también Lalo supongo decía también lo de la competición distinta, es que te cargas y digo, ahora viene lo de la pedrada, para mí al máximo favorito a ganarla, con el fichaje de Kevin Pangos, ¿no? Es decir, sí que está el Barça, sí que está el Madrid, sí que está el Armani, pero al margen de las cuestiones de la decisión que se haya tomado hoy, ¿eh? Es decir, el CSKA de Moscú hacía un equipo para ganar la Euroliga, Xavi, y ahora Xavi, lo eliminas totalmente. Xavi, que te acabas de cargar la mitad del playoff, que son 3 equipos que están en puestos de jugar las eliminatorias. Sí, correcto. 3 equipos en puestos de jugar por las eliminatorias. Entonces, se abre un decorado totalmente distinto. O sea, es que competitivamente hablando hablamos de otra competición. Y encima, como antes recordaba Faust, el hecho de tener a 10 países que encima de los 10 países, sí, están en Europa la mayoría, pero no están todos bajo el paraguas de la Unión Europea, es decir, con la reglamentación europea. Está también Israel, está Turquía, que está fuera de la UE. Entonces, es una especie de mini ONU que va a tener una gestión bastante complicada de lo que viene por delante, porque yo me imagino que lo primero que harán los equipos rusos será ponerse a salvaguardar con sus abogados su interés, para empezar con los contratos de los jugadores, que ahí tienen un marrón importante, pero muy importante. Muy importante. Y después con los derechos adquiridos en una competición, la cual se les ha excluido, y luego vamos a ver cuándo, cómo y en qué forma vuelve. Y luego fíjate una cosa, Lalo, que hoy también estaba previsto la posibilidad de debatir el cambio de sede de la Final Four y pasarlo de Berlín a Belgrado. Esto ya no tenía que ver con geopolítica, sino que tenía que ver con el COVID, porque digamos que las medidas de entrada COVID a Alemania son distintas que las de Belgrado. Pero claro, uno de los problemas con los que se encontraban, ya vamos a contar muchas cosas que sabíamos de hace mucho tiempo, es que son los equipos rusos los que menos nivel de vacunación tenían en sus jugadores. Y al estar eliminados los equipos rusos de la ecuación ahora mismo, no sé si se va a dar el cambio de sede de Belgrado a Berlín, aunque yo creo que sí, pero no ha anunciado todo a la vez, porque ya hubiera sido el reventarlo todo al mismo tiempo. Bueno, y también sobre todo porque tienen un recuerdo del año pasado, que no sé si os acordáis, que la final iba a ser con público, y se trabajó durante todo el año sobre ese escenario. La situación epidemiológica cambió. En Alemania, que le vieron las ovejas al lobo, tiraron muy pronto el freno de mano, y obviamente con esto de las olas, que yo no sé por cuál iremos en Europa, pero creo que sería la 7ª o una cosa así, pues esto puede suceder si encima le pones el aderezo, que ahora puede cambiar, de que los equipos rusos con la Sputnik y demás no tenían en la carta de vacunación tan al día como los demás, pero vamos, como dirían los argentinos, es un quilombo fino. Es un quilombo considerable. Y queda una derivada más, Xavi, que es el Eurobásquet. FIBA está preocupada también, aunque el Eurobásquet es en septiembre, con una de sus sedes, la sede donde juega España, que es Georgia. Georgia tiene frontera con Rusia, pero es que en esa sede juega Georgia, juega España y juega Rusia.
Y hay mucha preocupación por lo que pudiera pasar con esa sede, con la selección de Rusia, con Georgia y cómo esté la geopolítica en esos momentos. Así que vamos a ver también qué puede suceder con respecto al Eurobasket y la sede en donde tiene que jugar los partidos España. Claro, es que, hombre, aquí hay, entre comillas, quizá un poco más de margen de tiempo, porque como tú dices, en septiembre, pero claro, tampoco puede, es que ahí, en esa sede, se junta todo, ¿no? Sí, se junta todo. Es como para ir, si se me permite la expresión y que nadie se ofenda, como para ir en casco, ¿no? Porque es que, claro, España, en Georgia, Rusia, entonces, claro, vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que, hombre, la FIBA también tendrá que tomar, espero, en las próximas horas decisiones, como está haciendo la Euroliga y tal, pero es un tema realmente peleagudo, sobre todo en esa sede, ¿eh? Hombre, el Comité Olímpico Internacional ha recomendado a las distintas federaciones internacionales de los deportes el sacar a la selección de Rusia de las competiciones, que es precisamente por eso, por lo que FIFA ha sacado a Rusia del Mundial de Qatar, aunque estaba en la repesca y no estaba clasificado. Se supone, Faust, que esa decisión podría llegar también a la selección de Rusia con respecto al Eurobasket. Claro, entiendo que sí, se están ya movilizando FIFA, Euroliga, entiendo que FIBA estará próxima a hacerlo también, y yo creo que todo va a ir en la misma dirección. Y si esto llega ahora y si tiene algún efecto, porque al final estamos hablando de cosas que están muy muy por encima del baloncesto, pero si tiene algún efecto y si desde lo sociológico y lo deportivo se puede hacer presión en esa dirección, pues bienvenido sea, pero yo entiendo que se van a sumar todos los organismos internacionales y que irán todos en la misma dirección. Bueno, ya os decía al principio del episodio que no, cuando estaba en pleno apogeo la pandemia no queríamos hacer Play COVID y hoy no queríamos hacer Play Guerra, pero es que es evidente que las circunstancias pues acaban afectando al deporte del baloncesto y lo teníamos que contar porque de hecho es la gran noticia del baloncesto, no de la tarde, sino de... Pues eso, iba a decir de los últimos años. Han pasado tantas noticias en los últimos años que ya casi voy a decir del último año, este comunicado de la Euroliga que pone patas arriba, como no podía ser de otra manera, la competición continental. Estoy por meter otra sintonía y separarlo para hacer el resto. Venga, dale. Y aunque sea dedicarle 5 minutos a, por ejemplo, Faust, preguntar qué le pasa al Real Madrid. Pues da la impresión de que algo se ha roto, sin duda, porque en el último mes, fundamentalmente, recordemos que hasta el 23 de enero, que hacía cuentas el otro día, estaban líderes en Liga y en Euroliga. En ACB tenían un balance de 16-1, en Euroliga de 16-3. Venían de una racha de 21 victorias en 22 partidos, pero a partir de ahí algo se cortocircuitó. Primero con aquel partido de ACB con el Barça. Sí. Ahí arrancan una secuencia de 9 partidos en 21 días y yo creo que gripa el motor claramente y que hay una saturación física y mental que le hace encadenar una secuencia de derrotas, siempre jalonadas además con el Barça, desde aquella que decíamos de ACB a la de Euroliga y la de la final de Copa. Y ahora estamos hablando, después de ese balance que decíamos antes, estamos hablando de 7 derrotas en los últimos 14 partidos y de esas 7 derrotas, 3 de ellas con 51 puntos, 59 puntos y 47 puntos, que es una sequía inopinada para el Madrid. Veremos a ver si son capaces de rearmarse, porque el colapso parece grande. Lasso hablaba el otro día de un problema de confianza, de energía, de mentalidad, físico, un poco de todo. Pero entiendo que necesita resetear y replantear las cosas, porque seguramente ni todo era tan bueno en aquella racha, ni el equipo ha cambiado tanto como para que ese recorrido rompepiernas de esas 3 semanas con 3 partidos le haya llevado a romper todas las sinergias que había creado en inicio de temporada. ¿Qué le pasa, doctor Lalo? ¿Qué le pasa al Madrid? Porque yo pensaba que le habíamos visto tocar fondo, pero es que lo que vimos contra el Zalgiris es un fondo muy bajo, ¿eh? Bueno, yo creo que es un proceso arrastrado, como dice Faust, de bajón, después de la Copa, me refiero. Antes, sí.
se puede deber, pues obviamente también a que los equipos atraviesan por rachas, que con este calendario esto puede suceder, porque aquello de los picos de forma, ¿no? El pico de la Copa del Rey, luego para los Final Four, eso se acabó. Desde que tenemos una temporada de NBA y los picos se acabaron. Ya no hay zonas valles ni zonas altas. Y más allá de eso, pues yo creo que el Real Madrid adolece en momentos delicados de partido para atacar en posicional, de una imaginación, de un talento, de una frescura, de un... llámelo usted como quiera, pues eso, de la mejor versión de un Rudy Fernández, que obviamente pues está en el tramo de su carrera donde su rol ahora es otro, de la artillería que en su momento podía utilizar Pablo Lasso con Sergio Rodríguez, Luka Doncic, con Campaso, y todo eso en momentos delicados, cuando al equipo le faltan puntos, le falta imaginación y sobre todo le faltan piernas, porque están todos muy exigidos, como todos los equipos que están jugando Euroliga, pues esto lo está notando mucho y yo creo que ya es una mezcla entre el bloqueo mental, entre la exigencia que en el Madrid es muy alta y que obviamente tú haces el esfuerzo que haces, porque yo creo que el Madrid jugó una gran Copa del Rey y lo sigo sosteniendo. Creo que vimos en semifinales y en la final una versión de muchísimo nivel del Real Madrid y que al final se quedó sin título por pequeños detalles, y ese varapalo, ese sopapo, pues lo tienes que ir digiriendo como puedas, y la parte buena es que tiene todavía mucho tiempo para enderezar el rumbo y que está muy bien posicionado en las dos competiciones, por lo tanto, crisis entre comillas. Vale, ya 600 kilómetros, ¿cómo se ve lo del Madrid, Xavi? Bueno, hombre, claro, lógicamente cuando tu eterno rival, ¿no? Las cosas no le funcionan, pues claro, al Barcelona ya le va bien, ¿no? Ya le va bien porque últimamente había sido al revés, ¿no? Ya. Pues últimamente el Barça veía que bueno, que era el Real Madrid quien ganaba y el Barcelona pasó una crisis muy muy importante sin aparecer en Final Four, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos todos, y ahora se ve con mucho más optimismo, ¿no? Es decir, es evidente, yo creo que el Real Madrid se va a recuperar y aquí también lo creen así, que es un rival que va a ser complicado a la hora de los títulos importantes fuera de la Copa del Rey, es decir, Euroliga y Liga CB. Pero bueno, siempre es mucho mejor, como son vasos comunicantes, pues siempre le va mucho mejor al Barcelona que el Real Madrid le vaya mal. Por cierto, que si no ocurre nada, Dante Exum, que nunca me sale el nombre bien, Dante Exum va a renovar. En principio, hoy se le acababa el contrato, pero la lesión de Higgins de 3 meses va a acelerar, y además porque es un jugador que empezó dubitativo, pero que se ha adaptado muy bien al equipo, y si no ocurre ninguna sorpresa, va a renovar su contrato, va a ampliar su contrato. Vale, pues nada, ya tenemos una noticia dentro de todo el análisis, la ampliación de contrato de Dante Exum con el FC Barcelona. Chicos, os agradezco mucho el análisis de la noticia sobre la marcha y de la situación del Real Madrid, que esa ya más o menos la traíamos pensadita de casa. En cualquier caso, una semana más, muchísimas gracias por hacerlo aquí en Play Basket. Un placer. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora vamos a completar el panorama del baloncesto con la NBA. Pues la NBA ha dejado una semana atrás el All-Star y la actualidad de la competición se abre paso tras un fin de las estrellas que tuvo estrellas y agujeros negros que de todo hubo en el universo. Compañero de Movistar, José Ajero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te gustó y qué no de lo que has visto del All-Star? Y lo ventilamos así rapidito de comienzo. Pues el script el guión tan maravilloso que se formaron para el partido de las estrellas, donde Curry metía los triples y LeBron conseguía la canasta sobre la botina. Entonces se unían los dos mundos y la aparición de Michael Jordan al descanso y ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo, porque lo de los concursos mejor lo pasamos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy feliz y contento porque ganó Obi Toppin, que es de los Knicks, sí. Y porque es como una especie también de historia de Hollywood, ¿no? Donde complementa un poco la historia de su padre, conocido por jugar a baloncesto en la calle y que tenía el sobreapodo de Tankers Delight, ¿no? El delirio de los matadores. Así que bueno, flojito, pero bueno, es que creo que quitando él, ningún jugador acertó el 50% de los lanzamientos a canasta. Quiero decir que fallaron el mate. Yo te iba a decir que para llevar gente un poquito de relleno mejor lo quitamos, ¿no? ¿O estoy un poquito radical de más? Pues no, a ver, no se va a quitar porque es uno de los años que yo creo que simplemente con la polémica que genera negativa al final también, sí. Es suficiente, ¿no? Pero la verdad es que se complica cada año, porque cuando parece que dan con la fórmula al final se vuelve a estropear todo. Tú que has visto muchos, ¿qué concurso de mates y de triples es el mejor que recuerdas haber visto en un All-Star? Bueno, mira, de mates seguro que el de McGrady contra Carter, unido al de Aaron Gordon contra Zach LaVine, la polémica que al final acabó ganando LaVine,
Sí. porque yo creo que ha sido la última vez en el baloncesto moderno post-Carter que mejor concurso de mate se ha visto. Y con los triples, pues mira, no me atrevería a quedarme con ningún concurso porque yo creo que siempre ha habido triples buenos. Al final hay mucha emoción, de hecho, tiraría un poco por los 3-4 años para atrás porque no me gusta lo del balón verde este. Ah, mira, o sea, el balón verde no te convence, ¿no? No, yo quiero baloncesto puro y duro, que es lo que pasa con el de los triples. Vale. Voy a la competición. Vamos con los Lakers. No sé ni por dónde empezar con los Lakers, porque lo de están en caída libre, ya te lo he dicho muchas veces y lo hemos comentado, que a LeBron le abucheen no es una cosa que haya pasado mucho, pero ya se coincide todo, caída libre, abuchó a LeBron, en fin. Sí, y sobre todo que no sabemos ya qué excusa tienen ya para no empezar a funcionar, ¿no? Son 7 derrotas por debajo del 50%, pierden contra Nueva Orleans, que es un enemigo directo por a ver quién lo hace peor y quién tiene mejores opciones al final de una nefasta temporada, y sobre todo porque es que ya no está el capítulo de bajas que nos pueda servir para llegar a una conclusión. Quiero decir, no, cuando vuelva Anthony Davis, ya ha vuelto Anthony Davis, no, cuando LeBron ya está bien LeBron, pues nada, no ha estado bien en ningún momento. Entonces ya no sé qué les falta. No sé qué les falta, simplemente que es un equipo que yo noto a LeBron quizás hasta demasiado relajado con toda la situación y no sé si pensando en lo que hemos hablado otras veces, en ir sumando puntos de cara al famoso récord de máximo anotador de la historia de la NBA de Kareem Abdul-Jabbar. Los expertos en Estados Unidos no es que no les vean en playoff, es que ya hay gente que dice que ni en el play-in. Claro, ese es el problema. Y bueno, pues lo hemos hablado aquí alguna vez, que sí, que vale, que los equipos ganadores y jugadores con gen ganador al final acaban, en el momento caliente, acaban resurgiendo. Ya, pero ¿y si no? Porque es que no tenemos 1000 pruebas de que en playoff no suele pasar, y sobre todo porque tú pasas el play-in y es que vas a tener a Phoenix. No, claro, vas a tener el peor rival posible. Claro, no sé si unos Lakers sanos a tope serían capaces de ganar a los Suns o al equipo que vaya a acabar segundo por el oeste. De todas formas, es muy difícil de explicar todo, porque ya es la descomposición del equipo, un equipo diseñado no para jugar playoff, sino para luchar por el anillo. Claro. Pues por eso, y sobre todo la falta de sintonía total, que ya no sabes si lo de Westbrook lo aceptan, no lo aceptan, si le quieren, no le quieren, es una cosa muy loca todo, de verdad. No acabo de asimilarlo muy bien, ni sé por dónde cogerlo, porque vale, el entrenador no funciona ya, pero no le cambiaron. El equipo no funciona, pide LeBron cambios y no llega ninguno en el mercado de traspasos. No sé. De verdad que estamos viendo una situación un poco traumática para lo que suponen los Lakers y para lo que supone la figura de LeBron James. Es verdad que es un poco un expediente X y que si no son capaces de analizarlo y encontrar la solución en los Estados Unidos ni en Los Ángeles, como para hacerlo nosotros a 6.000 kilómetros de distancia. Bueno, cosas que podemos analizar mejor. Está claro que a Doncic jugar contra Curry le pone. Mucho. Y además con esa remontada que hicieron entre el final del tercer cuarto y el último periodo, y encumbrando a Luka, que fíjate que después de ver el partido digo yo, vale, se va a hablar mucho de Embiid, se va a hablar mucho otra vez de la temporada de Jokic, se va a hablar mucho de la de Curry, por supuesto que sí, pero Luka me parece que se está cayendo de la quiniela por el MVP, y yo creo que las sensaciones de Dallas son brutales, que la mejora con respecto al año pasado es brutal, sobre todo porque va a nivel defensivo y sobre todo porque él, ha ido superando todas las dudas que hemos tenido. Finales de partido, pues ya demostró ayer que el final de partido rinde. Que no pasa la pelota tanto como antes, pues empieza a coleccionar partidos de 10 asistencias. Que no mete de 3 puntos, pues pasa rápidamente del 25 a una serie de partidos con el 40%. Y a todo esto, es lo que te digo, el equipo bien posicionado en el oeste y peleando por ser cabeza de serie. Sí, desde luego no se entiende que Doncic esté, entre comillas, fuera de la carrera del MVP. Yo no sé quién lo va a ganar, pero Luka tiene que estar por lo menos en el quinteto de aspirantes, pero fijo. Y luego, ¿Kyrie Irving o James Harden? ¿De quién se ha hablado más esta semana en la NBA? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de James Harden y en los ratos en los que nos hablaba James Harden se hablaba de Kyrie Irving por la posibilidad, primero por el partidazo que hizo ante Milwaukee y porque, pues parece ser que es cuestión de tiempo que la regla o las restricciones para los no vacunados, al menos en el estado de Nueva York, dejen de ser un problema. Entonces, se está hablando mucho de la vuelta a tope de lo que sería Kyrie Irving. Se está hablando mucho de que quizás a final de esta semana podamos ver a Kevin Durant y se está hablando mucho de que se ha presentado en 2 partidos James Harden y uno ha rozado el triple doble con dobles dígitos en asistencias, que es lo importante, es cómo se las va a apañar con Embiid, y ayer pues que tomó su cancha favorita por excelencia.
en Madison Square Garden. Creo que después de Michael Jordan es el jugador con mejores registros y el que más triples dobles ha logrado jugando como visitante en el Garden. Joder, pues eso son palabras mayores, muy mayores, las de James Harden. Sí. Es una pasada eso. Es verdad que Kyrie Irving se está saliendo, James Harden lo mismo, y hablando de salirse, el que casi saca un árbitro de la cancha fue Diallo en los Celtics, que bueno, tuvo una ida de olla grande, grandecita. Sí. Y bueno, tienen que ser realmente, bueno, pues es una ida de pelota y no sé cómo decirte, ¿no? A mí me acaba de sorprender, ¿no? Porque bueno, es un jugador de aquella manera, pero ostras, que seas capaz de que se te vaya tanto la cabeza y sobre todo una cosa que es intocable en la NBA, que es el árbitro. Por eso. No sé cómo juzgarlo, no sé cómo valorarlo y sobre todo me temo cualquier cosa de cara a la NBA y sobre todo con acciones futuras, porque yo creo que tiene que ser completamente ejemplar. A mí me parece que debe ser ejemplar y que esto es una ida de olla muy muy grande. Te lo digo Paco, porque yo creo que han sido poco tibios, Creo que la agresión de LeBron a Stewart, acuérdate el codazo, o peor todavía, la de Jokic por la espalda a Morris. Sí, se saldaron con muy poco partido, sí. Me parece que es muy poco. Y si esta línea no me parece bien en este caso, hay que ser concluyente. Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la NBA. No es noticia, pero tremendo partido de Ja Morant otra vez en la tremenda victoria de Memphis contra Chicago, que fue un partidazo aquello, Por supuesto que sí, porque ahora mismo cualquier partido en el que se cruce de DeRozan y Chicago Bulls ya llama la atención por su racha de partidos de 35 puntos y ahora el nuevo héroe de los niños. Si tú quieres enganchar a un niño al baloncesto, ponle vídeos de Ja Morant, es espectacular el rendimiento de este jugador, que fíjate que tuvo el gesto feo ese con el niño que llevaba la camiseta de los Warriors en Memphis, pero de verdad que se está convirtiendo en un icono brutal para la NBA. Fíjate, en el propio partido de las estrellas, él, Luka, Trae Young y Jason Tatum fueron los 4 jugadores que dieron paso de un acto a otro, ¿no? Utilizaron a muchos jugadores durante toda la ceremonia del partido de las estrellas para presentar un acto u otro, y me llamó la atención esa elección perfecta de Tatum, Doncic, Trae Young y Ja Morant, cada uno recitaba una frase. Me parece que dio paso a algo más del 75 aniversario o a presentar a los mejores escoltas del 75 aniversario, pero verles todo ahí nos indica pues eso, que lo que está haciendo Ja Morant en la cancha ya está empezando a tener un reflejo brutal fuera. Está claro que está calando. Y luego tengo una cosa, que es que después de que se lesionara Ricky y de los cambios y tal, digo, me voy a fijar en cómo están los Cavs. Y bueno, los Cavs, después de traspasar a Ricky, pero sin Ricky, sin LeVert, sin Rondo, sin Garland, ganaron a los Wizards. Quiero decir que estos siguen muy, muy potentes, Siguen muy potentes, sobre todo porque han demostrado que tienen una estructura de equipo bien basada en defensa y en ataque y están tan de dulce que bueno, pues que ganan a los Wizards en caída libre, pero sobre todo es que ya se acostumbran, ya es algo normal, es cotidiano que los Cavaliers hagan frente a equipos de su liga, pues que les pasen por encima, y de los que están por debajo les pasen por encima, y con los de su liga que compitan, incluso a los de arriba meterle el mano a alguno. Por hacer otro guiño al All-Star, oye, ganaron el concurso de habilidades, ¿no? Sí, el equipo de Cavaliers con el triple de Ivan Mobley desde el centro del campo. No, pues algo sería. Quiero decir, cuando un equipo está en racha, pues está en racha, está en los concursos. Concurso Liga Fantasy Vivenger Play Basket. Vamos. Tengo un quinteto: Trae Young, Ja Morant, DeRozan, Jarrett Allen y Van Adebayo. Exótico por lo menos es. Sí. Me suena muy bien. Sí, no, sí, mal no suena. Pero vamos, cuando tú dices que suena muy bien, a ver lo que tienes tú preparado. Jolín, ahí. Es que me malinterpretas cualquier frase, No es verdad. O sea, mira, te voy a decir lo que tengo aquí yo. Venga. Stephen Curry, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Joel Embiid y Nikola Jokic. Es que es muy graciosa, ¿sabes? Bueno, habéis estado bien, ¿no? Porque tenéis a las nuevas generaciones. Si os dais cuenta, nuevas generaciones. Porque esa pareja de postes de Jarrett Allen con Adebayo y tú, bueno, pues tiras un poquito de Curry, pero además has tirado todo de MVPs. Sí. Todo de MVPs. La verdad es que me lo ha puesto fácil hoy, Paco. Yo que quería ser exótico... He elegido yo primero y claro. No, es verdad. Lo que pasa es que he sido yo exótico y le he dejado mucho hueco en la elección a Marta. ¿Dónde estás? He salido de la casa de la mamá en Medina del Campo y estamos ya llegando a Madrid. Hemos aprovechado las ventanas estas en donde tú has informado muy bien de todo lo que pasó hoy. La verdad es que quería felicitarte a ti y a Marta por lo que habéis hecho, porque entiendo que hablar del partido como hablasteis el otro día, el del España-Ucrania, no era sencillo. Y la verdad es que fue emocionante oíros empezar en ser deportivos,
Bueno, muchísimas felicidades. Pues muchísimas gracias. Se agradece, aunque sabemos que estamos hablando con alguien no neutral y que nos quiere mucho, pero aún así Por supuesto que sí, pero eso también, claro. lo agradecemos. Buen viaje de regreso. Un abrazo muy grande. Buen viaje, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Vamos a la recta final de Play Basket, venga. Se viene Marta Casas por aquí con 2 papeles, 2 hojas. Sí. Una que tiene que ver seguro con las noticias del baloncesto femenino. Correcto. Y otra que es la agenda de... Bueno, Es un amago de agenda. La agenda de lo que haya podido hacer, que podía haber pasado o no. Bueno, lo que haya podido ser capaz de hacer después de lo que ha pasado durante el programa. Empezamos por el baloncesto femenino, que lo tenemos más claro, ¿no? Sí, vamos a empezar por ahí. Ha habido un fin de semana Paco Jo, de sorpresas, de partidos igualados y también de grandes actuaciones individuales en esta jornada número 22 de la Liga Femenina Endesa. Fíjate, no estaba en el guión la victoria presupuestada del Spar Gran Canaria ante un Spar Girona que venía de ganar contundentemente la última jornada en Leganés hace 10 días, aunque eso sí de caer en la Euroliga, así que mal fin de semana para el Spar Girona, que ha cosechado la derrota frente al Spar Gran Canaria. También fue sorprendente la victoria del Durán Maquinaria Ensino en el Gasca, rompiendo la dinámica positiva del IDK Euskotren, sí. Entre la mascarilla y demás, las gallegas, que suman su segunda victoria en una semana y que ven un poquito más lejos también las plazas de descenso. Por la zona alta, buena victoria del Valencia Basket contra el Estudiantes, un partido complicado que deja a las de Rubén Burgos en el liderato de la clasificación, a falta de los partidos aplazados de los 2 equipos de la Euroliga, del Perfumerías Avenida y del Spar Girona, ahora de la Eurocup. Las salmantinas, que sacaron su compromiso adelante de esta jornada número 22 con nota, superando al Baxi Ferrol, y en los otros 2 partidos, triunfo para el Cádiz Laseu contra el Pajaril Benvibre y también del Casa de Monzaragoza a domicilio contra el Guernica. En el apartado MVP, el nombre propio de la jornada es el de Messe Hoff, la neerlandesa, que consiguió sumar 19 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperaciones y 4 faltas recibidas. Fue el nombre propio de la jornada. Y también desde aquí, Paco Jo, desde este Play Basket no podía faltar el cariño, el abrazo, por supuesto, a Laura Gil, rotura en el tendón de Aquiles, la jugadora murciana que va a cumplir 30 añitos dentro de unas semanas. Se lesionó en el primer cuarto del partido del pasado miércoles frente al IDK precisamente, y el club sospechaba ya que podía tener una lesión muy grave. Los peores pronósticos que se han terminado cumpliendo, así que desde aquí, por supuesto, nuestro abrazo y nuestro cariño para Laura Gil. Y tanto que sí, estamos seguros de que se va a recuperar como una campeona y va a volver más fuerte. IDK Euskotren, no es que, no es fácil, ¿eh? No es fácil, y tengo que ya separar sabes que ahí. cuando estás pendiente del móvil, de la mascarilla, de los papeles y de lo otro, pues son al muchas final cosas de las que están pendientes. Y hay que estar pendientes de la agenda de la semana. Puedes ir tachando algún partido de los que tienes, ¿vale? Sí, bueno, he ido tachando ya alguno antes de apuntarlos. Mira, por ejemplo, calendario de la Euroliga, de la semana, en la Euroliga. Martes a las 8:05 de la tarde, un Maccabi Baskonia se recuperará en el calendario. El jueves 3 de marzo, Estrella Roja Baskonia a las 7, y para el viernes Barcelona-Mónaco a las 9 de la noche. Y estaba presupuestado también un CSKA Real Madrid suspendido a las 6 de la tarde, que ya no se va a jugar. El fin de semana tendremos la jornada de la Liga Endesa CB. Me ha apuntado algún partido también de la NBA para los que quieran trasnochar. Por ejemplo, en la madrugada del miércoles tenemos un Los Ángeles Lakers Dallas Mavericks. En la del jueves, un Milwaukee Bucks Miami Heat. Y para la madrugada del viernes, con eso de que acaba la semana, me ha apuntado 2 partidos. Paco Jo, un Boston Celtics Memphis Grizzlies y el derbi angelino entre Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. Y además, ya de paso, partidos de la Liga Femenina. Para entre semanas se recuperan 2 encuentros, el Guernica Avenida y el Valencia Basket Sedis Basket. Pues ya está. Gracias, Marta Casas. Nada, a ti, gracias, Alfredo Moreno. Tú levanta la mano y ya está. Con la música. Gracias, Paula Jiménez, como equipo cercano, y a vosotros, que aunque estáis más lejos, os sentimos aquí cerquitas. Mil gracias por elegir Play Basket para disfrutar del baloncesto con nosotros. El viernes volvemos en el Mini Play. Adiós. Ser podcast. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la Ser los lunes a las 7:30 de la tarde.